Chismoso, curioso, controlador. Vaya título, ¿eh? Llama la atención, desde luego. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura del vidente, pero ojo, no como nos lo pintan en las películas o en los libros. Vamos a hablar de la experiencia real, una habilidad que es profundamente humana, llena de matices y de complejidades que casi nunca se comentan. Para que nos hagamos una idea clara, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, vamos a quitarle toda la purpurina a los estereotipos que tenemos en la cabeza. Después, nos meteremos en el meollo del asunto, en lo que se llama la vivencia. Aprenderemos a distinguir de dónde viene la información, exploraremos los diferentes canales por los que se percibe y, al final, la gran pregunta: oye, ¿y todo esto para qué sirve en realidad? Venga, pues empezamos por lo primero, que es clave. Separar el grano de la paja, la realidad de la ficción. Porque para entender de qué va esto, hay que empezar con una hoja en blanco, quitando todas esas ideas que ya traemos de serie. Claro, es que la cultura popular nos ha vendido esa imagen del vidente que está todo el día 24/7 teniendo visiones como si fuera una tele que no se apaga nunca. Pero la realidad, mira, es mucho más normal, más de andar por casa. No es un superpoder que esté siempre on, es una habilidad humana y como tal, pues le afectan las mismas cosas que a cualquiera. Y es que aquí es donde el mito se cae por su propio peso. Fijaos en los factores que influyen en esta capacidad. Son supercotidianos. La salud, lo que comes, si duermes bien o mal, el estado de ánimo, hasta el estrés por la pasta. O sea que, lejos de ser algo que pasa en un plano místico y aislado, la evidencia está totalmente conectada con nuestro día a día, con los ritmos del cuerpo y de lo que nos rodea. Vale, ya hemos visto lo de fuera. Ahora vamos a sumergirnos en el núcleo de la cuestión, en la experiencia interna. ¿Qué es lo que se siente de verdad al vivir como vidente en el día a día? La palabra clave aquí es vivencia. No se trata solo de ver, sino de experimentar. El vidente es, en el fondo, un testigo, un observador de eventos, de emociones, de sensaciones que no son suyas. Y el gran reto, como vamos a ver ahora, es justo ese, quedarse en el papel de observador, sin más. Y aquí está el quid de la cuestión, la trampa perfectamente resumida en esta frase. Si la persona se cree que esa historia que está viviendo es la suya propia, su cerebro no hace distinciones. ¡Cum! Se pone a producir todos los síntomas como si fuera real, con las mismas reacciones químicas, las mismas sensaciones en el cuerpo. Es justo esta trampa la que puede hacer que una persona acabe rechazando por completo su propia habilidad. Es que es normal. Cuando la experiencia de otro se convierte en tu propio sufrimiento, pues es lógico que veas esa capacidad más como una carga, como una maldición, que como otra cosa. Esto nos lleva a una pregunta súper importante y muy práctica. Si se recibe información de fuera, ¿cómo sabes de dónde viene? El siguiente paso es fundamental: aprender a discernir, a diferenciar la fuente. Y esta es la pregunta del millón claro. Si hay diferentes emisores por ahí mandando información, ¿cómo narices se distingue uno de otro? ¿Hay pistas, señales que nos digan con quién o con qué estamos conectando de verdad? Pues mirad, las diferencias clave no están en si el mensaje es muy espectacular o no, sino en la intención que hay detrás. Las fuentes, digamos, oscuras suelen intentar seducirte con una lógica que parece perfecta, te dan órdenes directas y lo que buscan es que dependas de ellas. En cambio, las fuentes de luz, ofrecen sabiduría, pero sin apego, respetan la libertad para elegir y buscan que seamos autónomos. No dictan un camino, sino que apoyan el proceso de descubrimiento personal. Vale. Ya hemos visto que las fuentes de información pueden ser distintas. Pues ahora vamos a explorar cómo la forma de recibir esa información también cambia. Porque claro, no todo el mundo percibe igual. Y esto es súper importante. No hay un único modelo de vidente, ni mucho menos. La experiencia es totalmente personal. Cada individuo tiene, digamos, su propia configuración, con unos canales de percepción que le vienen más de serie, más desarrollados que otros. Estos canales pueden ser de lo más variado. Para algunos, la información llega por el tacto, al sentir la historia de un objeto o un lugar. Para otros, es a través del olfato, o de una empatía brutal que les hace sentir las emociones de los demás en su propio cuerpo. Y por supuesto está el canal auditivo, el de escuchar más allá de lo evidente. Hemos explorado las complejidades, los desafíos, los distintos canales, y todo esto, lógicamente, nos lleva a la pregunta final, quizá la más importante de todas. Y aquí es donde cualquiera podría preguntar, oye, con todo lo complicado que parece, ¿cuál es el sentido? Y es una duda muy razonable, ¿eh? Si manejar esta habilidad es un desafío tan grande, ¿cuál es el beneficio real? Pues la respuesta parece estar en verlo como un proceso creativo, un puente entre dos mundos. Todo empieza con una idea que llega como un chispazo, una energía. Las emociones son las primeras en registrarla, en sentirla. Después, nuestra mente lógica interviene para darle estructura y sentido. Y el resultado de esta colaboración, algo nuevo, una estrategia innovadora, una solución inesperada, un problema.
Así que, en el fondo, el propósito no parece ser algo tan de película como predecir el futuro o hablar con espíritus. Es algo mucho más práctico y a la vez más profundo. Es un mecanismo avanzado para la creatividad. Es el desarrollo de una capacidad inherentemente humana, la de fusionar la intuición con la lógica para crear algo completamente nuevo. Y con esta reflexión terminamos. Después de todo este recorrido, la pregunta se queda en el aire. ¿Es la evidencia un don místico reservado solo para algunos elegidos? ¿O es en realidad una habilidad humana, un potencial que está ahí, latente en todos, esperando a que lo entendamos? Y quién sabe, quizá que lo desarrollemos.